Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Son las 6:30 en la costa este de Estados Unidos y estas son las noticias del momento. Al menos 50 personas murieron y 80 resultaron heridas por explosión de 3 camiones bomba en una ciudad del noreste de Siria. Los atentados fueron reivindicados por el Estado Islámico. Planificación y ejecución nacional del plan de contraofensiva revolucionaria. Maduro insiste en desacreditar la contundente victoria de la oposición en legislativas. Habla de un golpe de Estado de la derecha. Crece el apoyo internacional a familias de presos políticos en Venezuela. España concede nacionalidad a los padres del opositor detenido Leopoldo López. Organizaciones de derechos humanos piden a los presidentes de América Latina impedir que la justicia venezolana quede en manos del chavismo. El exilio cubano en Miami condenó la detención arbitraria de al menos 300 disidentes en La Habana en Día Internacional de los Derechos Humanos. Sorpresivo espaldarazo del ex candidato de Cristina Fernández, Daniel Scioli, al nuevo presidente argentino Mauricio Macri. Editorial del País de Madrid le sugiere al gobierno español no pelear por riqueza del galeón San José, hallado en el Caribe colombiano, sino luchar por su patrimonio histórico. En Colombia, la tormenta por el caso de la politóloga Natalia Springer parece crecer por cuenta de polémica condecoración que le entregó el fiscal Eduardo Montealegre. Noticias RCN con Joana Amaya. Al menos 50 personas murieron y 100 resultaron heridas por la explosión de 3 camiones bomba en una ciudad del noreste de Siria, según confirmó un portavoz de los milicianos kurdos que controla el área. Los atentados fueron reivindicados por el autodenominado Estado Islámico. Las 3 explosiones perpetradas por al menos 2 atacantes suicidas se registraron fuera de un hospital, en un mercado y en un área residencial en la ciudad de Tel Tamer, el jueves por la noche. Y atentado contra una residencia aledaña a la Embajada de España en Afganistán. La policía confirmó que 3 personas murieron y 9 resultaron heridas en el ataque con explosivos en Kabul, en la capital. La acción criminal habría sido ejecutada por militantes del Talibán. El presidente del gobierno español confirmó que el atentado no estaba dirigido contra la sede diplomática. Mientras en Estados Unidos hay controversia por el ingreso de musulmanes al país, Canadá dio la bienvenida a un primer grupo de migrantes de Oriente Medio. Acogió a 163 ciudadanos sirios que permanecían en el Líbano. Fueron recibidos por el primer ministro canadiense, quien se comprometió a aceptar un total de 25.000 víctimas de la guerra antes del febrero del 2016. El chavismo insiste en desacreditar la contundente victoria de la oposición en las elecciones legislativas. Nicolás Maduro llamó al pueblo a defender un supuesto golpe continuado de la derecha. El presidente insiste en que desde el exterior, en complicidad con la oposición venezolana, le están dando un golpe continuado y que llegó la hora de reacomodarse. Declararnos en sesión permanente de elaboración, planificación y ejecución nacional del plan de contraofensiva revolucionaria. Aseguró que la grave escasez que vive el pueblo venezolano buscaba desmotivar a los chavistas en las urnas y habló de un golpe financiero. Bloqueo financiero, un boicot interno de la distribución, un boicot interno de la comercialización. La oposición le exigió a Maduro frenar las amenazas a los ciudadanos. Eso es más una demostración de debilidad. Es más una demostración de burlarse del pueblo que otra cosa. Insisten en que la oposición llegará a la Asamblea para dar soluciones al país. Maduro reconoció los resultados, pero no ha conocido la derrota. Y estamos en las horas en que ellos tienen que asimilar eso. Integrantes de la mesa de la unidad opositora indicaron además que su prioridad es avanzar en la ley de amnistía y no salir de Maduro, como él mismo lo ha hecho creer. Mientras el chavismo toma medidas desesperadas ante los resultados de las elecciones legislativas, el apoyo internacional a las familias de los presos políticos en Venezuela se fortalece. El gobierno español decidió conceder la nacionalidad a Leopoldo Ernesto López Gil y a Antonieta Mendoza, padres del opositor detenido Leopoldo López. Baja la tanqueta y dile a Leopoldo que se va. Importante que está... Y en una carta, el líder del régimen cubano, Fidel Castro, felicitó a Nicolás Maduro por el discurso que brindó tras conocerse la derrota del chavismo en las elecciones del domingo. Lo calificó de valiente. Mensajes de apoyo al presidente Nicolás Maduro. Desde La Habana, Fidel Castro envió una carta al mandatario venezolano donde lo felicita a pesar de la derrota que sufrió en las urnas.
Me uno a la opinión unánime de los que te han felicitado por tu brillante y valiente discurso la noche del 6 de diciembre. Apenas se conoció el veredicto en las urnas. La misiva fue publicada en el diario oficialista Granma. Castro se refirió a la independencia de Venezuela a lo largo de su historia. En el mensaje, el líder de la revolución cubana señala que no existe la seguridad para nadie en un mundo donde algunos países cuentan con armas nucleares. Organizaciones de derechos humanos piden a los presidentes de América Latina impedir que la justicia venezolana quede en manos del chavismo. La noticia en Washington con Marta Lucía Ávila. Marta. Human Rights Watch dice que el peligro que se corre es enorme. Si el Tribunal Supremo de Venezuela queda conformado por miembros que apoyan incondicionalmente al gobierno de Nicolás Maduro, bloquearán todas las reformas que plantee el nuevo Congreso, ahora controlado por la oposición. Allí se va a producir una especie de choque de trenes, es decir, una crisis constitucional muy seria, si es que la nueva Asamblea intenta, por ejemplo, la liberación de los prisioneros políticos, empezando por Leopoldo López, o intenta derogar normas que establecen la censura de los medios de comunicación. Por eso Human Rights Watch hizo un llamado de alerta a todos los presidentes de Latinoamérica para que luchen por la independencia del Tribunal Supremo en Venezuela e impidan que este siga siendo un apéndice del gobierno de Nicolás Maduro y que utilicen instrumentos que contempla la OEA y el Mercosur para defender las instituciones democráticas en todos los países. Esto es de Washington, regreso con ustedes. Marta, gracias. El exilio cubano en Miami condenó la detención arbitraria de al menos 300 disidentes en La Habana en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. RCN en el lugar de la noticia con Orlando Guerrero. Orlando. Hola, ¿qué tal? Los números han estado cambiando desde ayer, pero ya hoy hay una cifra consolidada. Se calcula en unos 300 los disidentes que fueron arrestados a la salida de sus casas mientras caminaban o en los sitios de concentración cuando se disponían a celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Hoy algunas organizaciones del exilio incluso desconocen la suerte de algunos de los arrestados. El régimen ha hecho más de 300 arrestos de esos activistas y ha golpeado a muchos más que lograron ser aún más persistentes en la protesta. Entonces estamos viendo este 10 de diciembre lo mismo que vimos con la visita papal, cuando la resistencia logró llegar hasta el Papa. Cada vez el control del régimen es más débil y la resistencia es más fuerte y más capaz de llevar a cabo sus objetivos a pesar de la represión del Estado. A ella un señor muy grande, fuerte, un hombre le dio golpes, pero golpes, no empujones, sino golpes, que le aló el pelo. Muchas veces que pusieron también dos mujeres, le alaban el pelo, que querían arrancarle el pelo. La bloguera Joanny Sánchez también denunció que muchos periodistas independientes que pretendían cubrir esta clase de protestas se les impidió su salida de las residencias. Orlando Guerrero, Noticias RCN, Miami. En su primera jornada de actividades como presidente de Argentina, Mauricio Macri recibió un sorpresivo espaldarazo. El ex candidato de Cristina Fernández, Daniel Scioli, dijo que está dispuesto a poner el hombro para ayudar al nuevo gobierno. El nuevo presidente de Argentina se reunió con Daniel Scioli, su contendor en la carrera hacia la Casa Rosada. En tono conciliador, el ex candidato expresó su disposición para colaborar con el nuevo gobierno. Si en algún momento mi presencia puede contribuir a dar una imagen de madurez, de solidez, de mayor confianza, bueno, allí me van a encontrar, poniendo el hombro como siempre. Macri participó luego en la misa del Te Deum en la Catedral Metropolitana. El mandatario caminó junto a los ministros de su gabinete desde la Casa Rosada hasta la Catedral. Por su parte, la expresidenta Cristina Fernández viajó a la ciudad de Río Gallegos, en Santa Cruz. Cristina sorprendió a los pasajeros de la clase turista y aseguró que no tuvo tiempo de ver la posesión de su predecesor. En su editorial de hoy, el diario El País de España objetó la intención del gobierno de Mariano Rajoy de reclamar el galeón San José hallado en aguas colombianas. El texto de opinión cuestiona el origen del barco. Dice que pertenecía a una estructura monárquica desaparecida. Sugiere además que la diplomacia española debe enfocarse en recuperar este patrimonio en vez de pedir la propiedad de los tesoros que estarían en la nave. En Colombia, la tormenta por el caso de la politóloga Natalia Springer parece crecer por cuenta de una condecoración que le entregó el fiscal Eduardo Montealegre. La condecoración fue creada en homenaje al jurista Enrique Loumutra, uno de los mártires de la justicia, y está reservada solo a funcionarios de la fiscalía y no a particulares como Natalia Springer. Doctora Springer, ¿qué opina de su reconocimiento? ¿Qué opina del reconocimiento, doctora? Doctora, ¿qué opinión tiene del reconocimiento?
Según la Fiscalía, la mención especial concedida a Natalia Springer fue por su aporte en los modelos cuantitativos de la investigación penal de máximos responsables. Y esa, según Eduardo Montealegre, es una herramienta clave para los procesos. Pero si a mí me preguntaran sobre la necesidad de continuar con la ayuda de Natalia Springer, yo diría que sí, sería muy importante para culminar muchos otros temas del conflicto armado colombiano. El decreto que estableció la medalla Enrique Lou Multra buscaba exaltar las virtudes y servicios únicamente de funcionarios y empleados de la Fiscalía, pero el fiscal general consideró que podía extender ese reconocimiento a Natalia Springer, una contratista externa. Ese es un reconocimiento a un aporte de modelos de la DINAC y del grupo de Natalia Springer, que ha profundizado en un modelo muy importante utilizado en otros países. El abogado constitucionalista Juan Manuel Charri se refirió al respecto. Una postura de ese tipo lo que hace es polarizar las posiciones y tener una lectura por quienes critican al fiscal de verlo como una posición desafiante. Me parece que es inconveniente para la institución y es inconveniente para las investigaciones que eventualmente se hagan respecto de la persona de Natalia Springer. Springer es investigada por la Procuraduría y por la propia Fiscalía por el millonario costo de un contrato que suscribió con la entidad para realizar sofisticadas investigaciones de contexto de los delitos de las FARC y el ELN. Un juez declara a expresidente de Panamá en rebeldía. Ricardo Martinelli no se presentó a una audiencia a la que fue citado por un caso de escuchas ilegales durante su gobierno. El fiscal encargado de la causa informó que solicitará la detención del exmandatario Martinelli. Enfrenta además otros procesos por supuesta corrupción durante su mandato. Y a golpes dirimieron sus diferencias diputados ucranianos durante una sesión parlamentaria. Mírenlo, un legislador oficialista tomó al primer ministro por la fuerza e intentó retirarlo del podio. Inmediatamente otros diputados apartaron al líder político y se enfrentaron a puñetazos con el agresor. El vergonzoso episodio terminó con la expulsión de varios parlamentarios. Y el conductor de este camión tiene la suerte de estar vivo. Por un evidente descuido, su camión fue arrollado por un tren de pasajeros en República Checa. La locomotora no impactó la cabina del automóvil, lo que protegió al conductor. En el accidente ninguna persona resultó lesionada. Y la primera dama de Estados Unidos tuvo una particular manera de pedirles a los jóvenes que asistan a la universidad. En el video titulado Go to College, Michelle Obama promocionó los estudios universitarios de una manera muy inusual. La grabación hace parte de una campaña impulsada por la Casa Blanca para informar a los ciudadanos sobre los recursos disponibles para recibir la educación. Después de la pausa, ya se siente la Navidad en algunos lugares del mundo y el cantante cristiano Alex Campos tiene dos motivos para celebrar, ya les contamos. La Navidad llegó a Inglaterra. Las calles de Londres se llenaron de luces y adornos para celebrar el inicio de la temporada de fiestas. Más de 2,5 millones de turistas llegan a Londres durante la temporada navideña cada año, atraídos por las ofertas y descuentos que ofrecen las principales tiendas, pero sobre todo por el alumbrado que adorna las principales calles de la capital británica. Mientras se realizan las compras de temporada, propios y turistas disfrutan de la iluminación navideña del West End. Y es que podemos decir que Londres brilla literalmente durante Navidad, gracias a las espectaculares luces que adornan el centro, en calles como Bond Street, Oxford Street, Piccadilly Circus, Regent Street y Carnaby Street. Quienes visitan la ciudad por primera vez o con frecuencia no ocultan la emoción de poder disfrutar uno de los alumbrados más famosos de Europa. Espectacular, impresionante y me ha dejado impactada, la verdad. Pues mira, me parece muy impresionante porque me parece como algo fuera de lo común, de lo que puedes ver en otros sitios. Aquí en Londres, pues la iluminación la hace bastante diferente.
Los lujosos escaparates de algunas tiendas por departamento como Selfridges y John Lewis en Oxford Street giran este año en torno a una campaña bautizada como El Hombre en la Luna y que busca incentivar el espíritu de dar y recibir, además de motivar a los británicos a no olvidarse de sus adultos mayores en esta época navideña, cuando muchos se sienten solos y olvidados. Emocionante resultó el inicio de las semifinales de la Liga Águila. A primera hora, Junior de Barranquilla sorprendió a Tolima con un gol del paraguayo Roberto Velar. A segunda hora, Medellín dominó el clásico paisa y con una anotación de Juan Fernando Caicedo se llevó la victoria. Nacional tendrá la revancha el domingo a las 4:25 de la tarde con transmisión de Fútbol Manía de RCN. Y con los resultados que se dieron, la expectativa para los juegos del domingo se mantiene. En Ibagué, los seguidores del Tolima sufrieron pese a que su equipo hizo todo como para no perder. Pero la figura de la noche, Sebastián Viera, dijo lo contrario. Aquí está la tribuna de RCN. Vamos a comer tiburón. Seguro que sí. Oh, eso está difícil porque comer tiburón es duro. Comer tiburón, esa vaina no, eso tiene espina, eso no se come así como así. Tolima es tu papá, Junior. Junior, Tolima es tu papá, échelo, joa. No, estamos tranquilitos que vamos a comer un plato de lechona que nos vamos a indigestar. Pero hay que verlo porque nosotros venimos con toda por la segunda estrella porque ya es hora que nos la ganemos. Hoy ganamos con goles de Roberto, si Dios quiere. Junior como siempre mostrando la casta y en Barranquilla vamos a ganar con toda. Hicimos bien hoy, gracias a Ovelar por ese golazo. Nos quedan otros 90 minutos donde hay que cambiar la historia, donde los jugadores tienen que ir a mostrar por qué están acá. En Barranquilla le damos sopa y seco, 2-1 ganamos en Barranquilla. Y Teófilo Gutiérrez marcó un gol en la victoria de Sporting 3-1 sobre Besiktas y lo celebró de una manera muy particular. Tomó el aerosol del árbitro e intentó escribir un mensaje en homenaje al cumpleaños de su mamá. El colombiano al final fue amonestado por su controversial celebración. Y a fuerza de goles y el compromiso total con la selección argentina, Messi se sigue ganando el corazón de la afición de su país, donde muchos lo han querido ver como un extranjero. En Buenos Aires le hicieron un homenaje que ni Diego Maradona tiene. El gobierno de la ciudad porteña transformó la estación José Hernández en el barrio de Belgrano, en un templo del 10 lleno de imágenes y lindas fotografías. Y en otras noticias, conocimos a una de las hermanas de Sofía Vergara. Ella es cantante y asegura que no quiere aprovecharse de la fama de su hermana. Ella es otra del clan Vergara, es Verónica Vergara, la hermana de la Toti, y al igual que ella lleva el arte en las venas. Toti, mi hermana, es la única que es así como actriz, pero tengo primas por todos lados, sobre todo el lado de mi mamá, es más que todo el lado de mi mamá, actrices. A pesar del talento de Sofía, ella busca abrirse camino por sí sola, aunque eso no le resta admiración por ella. Ser la hermana de Sofía solo me ha traído cosas lindas, solo aprendizajes, y no, yo feliz. Verónica es cantante y ya cuenta con su show en la ciudad de Miami. Tú me pides la canción y yo le digo a mis músicos y la cantan contigo, yo la canto contigo, te hago los coros. Allí muestra su talento e interactúa con su público latino. El cantante y productor cristiano Alex Campos celebra su éxito, acaba de recibir su tercer Grammy y además es el productor del disco de la esposa de Falcao. Se tiñe el cielo de azul sincero. Su motor es la fe. El cantante de música cristiana Alex Campos festeja su tercer premio Grammy. Da muchos nervios, ¿no? Así como que respiras, como apenas están diciendo tu nombre y cuando ya pronuncian el ganador, como que sueltas la respiración y súper agradecido con Dios. Además, es el actual productor del disco de Lorelei Tarón, la esposa de Falcao García.
Loreley siempre ha tenido el sueño de hacer un disco y después de haber estado hablando me dijeron, oye, ¿por qué no nos ayudas a escribir y a producir el disco? Un hombre talentoso que usa su voz para enviar un mensaje de aliento. Pero en algún momento te vas a sentir solo, en algún momento vas a necesitar de un milagro, en algún momento vas a necesitar de ese Dios y ahí es donde nuestra música tiende a ser importante para las personas. Un inesperado ataque en el metro de Londres, un Papá Noel bajo el agua y un gato que se vuelve viral en redes sociales hacen parte de las imágenes más representativas de la semana. Muy bien, hasta aquí la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Feliz noche para todos.